Bueno, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Y les quiero compartir el título: Conéctate con Dios y bendice a otros. Ese es el título. Vamos a estar atentos a esta palabra. Espero que no se vaya a distraer y se pueda ir con el 100% de la bendición que Dios va a traer a través de la palabra. No se vaya con el 50, con el 30, no diga: yo vine por mi bendición completa. Por eso no vaya a distraerse. Si usted le quiere decir al que está a su lado: mi hermano, le pido que no me hable en la predicación, dígaselo con respeto, no me vaya a distraer, después hablamos. En este momento voy a escuchar la poderosa palabra de Dios. Invito para que incline su rostro allí como está y vamos a orar para que el Señor hable a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, me presento, mi papá, delante de ti y te pido, Padre, que uses mi vida. Hazme en tus manos divinas, Señor, un instrumento, Señor, de tu bendición. Señor, tú has prometido que en los postreros días el Espíritu Santo se iba a derramar. Señor, y este es el tiempo. Creo que el mes de marzo, Señor, es un mes, Señor, donde el Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Señor, sabemos que viene un tiempo lindo, especial de Dios. Tú estás preparando todo el ambiente para el rapto de la iglesia, Señor. Y yo te ruego, Señor, por esta iglesia. Te pido, Espíritu Santo, que cuando tú vengas nos encuentres avivados, como aquellas vírgenes prudentes que estaban preparadas para irse con su esposo. Señor, si alguno ha estado desanimado, atribulado, Señor, triste por alguna situación, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy por la palabra hable y nos podamos conectar con tu propósito, Señor, y desde allí también bendecir a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 11, hasta el 11, del 3 al 11. Dice así la poderosa palabra de Dios: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos.
Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios. He aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Les quiero contar un poco acerca del contexto histórico de esta lectura. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? Esto más o menos sucedió por allá en el siglo 8 antes de Cristo. El poderoso imperio asirio había rodeado la capital de Israel. En ese tiempo era Samaria. Y por largos meses los caminos y ríos de Samaria fueron sitiados, es decir, le cerraron los pasos para que ellos se abastecieran de alimentos. Poco a poco entonces, ¿qué pasó? El hambre hizo presa de los israelitas. Dice Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 24 al 30. Sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Mire que hasta el estiércol de la paloma tenía costo en ese tiempo por el hambre tan terrible que había. Y dice el 26: cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó: mi señor el rey, por favor, ayúdame, le dijo. Y él le respondió: si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: esta mujer me dijo: mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Mire, hermano, las condiciones tan tristes que habían en ese tiempo para el pueblo de Israel. Había canibalismo, se habían comido un hijo de una señora y ahí estaba la discusión, porque por decir, hoy se habían comido uno y al día siguiente le estaban diciendo: comámonos también el suyo. Y esta señora se negó y dijo: no, pues ¿cómo así? Lo escondió. Y esta mujer le grita al rey: ella me engañó. Nos comimos el nuestro ayer, el mío. Y ahora ella no quiere sacar su propio hijo, lo escondió. Y esto dice que el rey lo tuvo, hermano. No, pues imagínese usted cómo le puso el rey frente a esto. Entonces las condiciones eran muy difíciles. Había un desborde de hambruna impresionante y se estaban muriendo ahí acuartelados, sitiados estos judíos.
Pero ¿qué nos cuenta aquí la historia? La historia nos dice entonces, siguiendo adelante, que habían dos hombres leprosos, leprosos. ¿Qué era tener lepra en ese tiempo? Era algo, hermano, que la persona era excluida de la sociedad, era una persona tenida por inmunda. Un leproso era lo peor. La peor enfermedad que le pudiera dar a una persona era la lepra. Y allí, acuartelados también estaban este par de leprosos. Y ya Dios había dado una palabra de que a través del profeta, de que el Señor los iba a sacar de esa situación. Dios dio una palabra. Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3 dice: sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad, que se dijeron: ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Y dice que se preguntaban unos a otros: ¿qué hizo Dios con estos hombres? Con 2 leprosos, con 2 personas que no eran tenidas muy en cuenta, por 2 personas que eran el desecho en ese tiempo de la sociedad. Les quiero compartir pasos para hacer bendición a los demás. Ellos hicieron una pregunta: ¿de qué nos sirve estarnos nosotros aquí, esperando que nos llegue la pelona, esperando que nos muramos? Debemos, en primer lugar, tomar conciencia de la situación. Yo les pregunto en esta noche, yo ya me hice esta pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito del por qué estoy en esta tierra? Hay mucha necesidad de Dios. Y nosotros, como estos hombres, ¿qué significa la lepra? Significa la condición que nosotros teníamos antes. La lepra es símbolo de pecado. Eso éramos nosotros, pecadores, apartados de la gracia bendita de Dios. No teníamos esperanza, vivíamos sin Dios. Nos esperaba la muerte eterna, porque eso dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Es decir, coloquémonos en los zapatos de este par de leprosos. Esa persona, póngase usted ahí: yo soy esa persona, que lo que hoy soy es solamente por la gracia de Dios. Y estas 2 personas tuvieron conciencia de la situación. La pregunta: ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Hermano, ¿de qué nos sirve nosotros ver que tanta gente se pierde y no hacer nada por ellos? Usted ve las familias destruidas, los jóvenes, niños abusados sexualmente, mujeres maltratadas, el incremento de la drogadicción, tremendo, porque hoy escuchaba noticias donde ya se están sembrando cultivos y no se está haciendo nada en absoluto por contrarrestar esto. Piensa usted en 5 años cómo estamos. Eso pues que si estamos. ¿Cómo está la sociedad hoy?
¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estos hombres leprosos necesitaron conectarse con Dios, con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Si nosotros no nos conectamos con el tiempo de Dios, con lo que Dios quiere hacer en este último tiempo, no vamos a ser personas insensibles. No nos va a doler la condición de la humanidad. Pero cuando uno está conectado con Dios, como estos hombres, uno está en el propósito de hacer algo por ellos. Decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, Señor. Aquí, Señor, está todo mi esfuerzo, mi motivación, Señor. Yo quiero hacer algo por esta sociedad. Yo quiero hacer algo por los niños, Señor. Yo quiero hacer algo por los adolescentes. Yo quiero hacer algo por los jóvenes, Señor. Yo quiero hacer algo por los matrimonios, Señor. Yo quiero hacer algo por la familia. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de esta realidad. Hay una realidad en el mundo. Hay carestía, no a estos extremos. Pero sí hay situaciones muy dolorosas que están pasando a diario. Pero lastimosamente hay una gran parte del pueblo de Dios que ha estado desconectado del amor por los perdidos. Se ha perdido la compasión por las almas. Estas personas se hicieron esa gran pregunta que a mí me toca mucho. Nosotros debemos también asimismo revisarnos, evaluarnos. ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, como ellos dijeron, esperar que nos muramos y no estamos haciendo nada? Porque algo que es real, a todos nos espera el mismo lugar. Algún momento nos vamos a morir, pero estamos a tiempo de hacer algo por esta sociedad. En segundo lugar, estos hombres se trazaron estrategias. Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 4, dice: si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también, allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Verso 5: así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. ¿Qué hicieron ellos? Se trazaron una estrategia. Ellos se planificaron: bueno, vamos a hacer algo. No basta solo con que aquí nos estemos preguntando la situación en la que hoy en día está la humanidad, sino que debemos trazarnos un propósito. ¿Cómo sirvo mejor a mi comunidad? Es necesario que se muestre un interés por las personas. Nótese lo que ellos se dijeron el uno al otro: pues si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Pues entonces entremos, pues si allá nos vuelven añicos y nos quitan la vida, pues igual nos íbamos a morir. Interesante que ellos estuvieron dispuestos aún a ofrendar su propia vida por amor a la condición que ellos sabían que estaban viviendo la gente del lugar donde estaban sitiados. Preguntémonos nosotros: ¿qué tenemos que hacer para ayudar a la gente? Sí, tenemos que orar, claro, tenemos que orar. Pero también debemos compartir del amor del Señor. Yo le digo: Señor, dame almas. Hoy estaba comprando algo en una droguería y llegó un hombre y le dice al vendedor:
que si tenía un medicamento para la presión arterial. Y el Señor le contesta, no, no lo tengo. Y le dice, ¿aquí toman la presión? Y él le dice, no, aquí no tomamos la presión. El Señor se veía mal. Entonces yo estaba ahí con él ahí y me dijo, yo siento cuando se me sube la presión. Estoy viendo borroso, me estoy viendo como mareado. Me siento mal, me dijo el Señor. Y como que yo vaya de aquí a donde tengo que me tomen la presión, es muy lejos, me dijo él. Yo le dije, vamos aquí, yo vivo aquí a 3 cuadras, yo tengo un aparatico para medir la presión arterial. Hermano, me lo llevé para la casa de ese señor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hablarle del amor de Dios. Ese fue el propósito. Yo cuando veo cosas así, a mí no me parece casual que yo llegue ahí, que llegue este hombre, yo digo, acá hay un plan de Dios, es un alma que está sedienta de Dios. Luego al final me dice este señor que él trabajaba en tal parte por allá en la Florida. Me dijo, cuando usted quiera vaya que yo lo atiendo. Me dice un amigo también ahí, un contacto más. Debemos, hermano, como no perder la oportunidad. Hay gente que Dios le pone a uno todos los días, gente en necesidad. Uno ve, a veces voy en el carro, yo veo muchachos llorando que van ahí con un pañuelo, llorando. Cuando paso a veces por los hospitales y yo veo gente llorando, gente triste, gente deprimida, a mí eso me toca. Yo digo, Señor, permíteme hacer algo por la gente. Es que nos tiene que doler la gente. No podemos ser insensibles. Si una persona cayó en insensibilidad es porque se desconectó de Dios. Porque Dios ama a todos por igual. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando uno está conectado con Dios, uno ama a la gente, uno quiere que ellos vengan al arrepentimiento, uno quiere invertir en ellos para que disfruten de las cosas espirituales, uno quiere estarlos ahí siempre motivando. ¿Por qué? Porque está uno identificado con el corazón del Señor Jesucristo, que es el amor por los perdidos. Entonces, ¿qué nos enseña este texto aquí? Que ellos se trazaron la estrategia y tomaron la iniciativa, dijeron, vamos y entremos allí, en el campamento de estos sirios. Ellos no se quedaron lamentando, sino que tomaron la iniciativa de un cambio. Si nosotros, hermanos, no hacemos cambios, los milagros no van a suceder, los cambios no van a suceder así por así. Necesitamos nosotros de nuestra propia interés por el cambio, decir, yo me determino a partir de hoy, me dispongo en el nombre del Señor a hacer cambios en mi propia vida. Y lo tercero que ellos hicieron fue que ellos actuaron, decidieron entrar. Ellos se lanzaron allá. ¿Y sabe qué pasó? Dios obró. Mire, cuando uno se dispone, Dios obra. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 6 al 7. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron, bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo.
Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Ay, hermano, qué tremendo esto. Ellos no fueron egoístas. Bueno, en un momento sí fueron egoístas porque empezaron a guardar, a acaparar. Pero luego se miran el uno al otro y dice, hoy es día de buenas noticias. Y allá nuestra gente muriéndose de hambre y nosotros comiendo y de todo aquí, pasándola rico, porque encontraron todo intacto, eso había de todo allí para comer, había también oro, había plata. Ellos dijeron, mire lo que pasó. Y luego se quedan viendo, dicen, no está bien. Mire, hermano, eso pasa a veces en el pueblo de Dios. Nosotros aquí estamos bien, gracias a Dios. Cristo perdonó nuestros pecados, pero a veces nos relajamos y no nos duelen las almas. Nos volvemos egoístas. Ellos dicen, hoy día de buenas noticias, imagínense, y callando, debemos anunciar a la gente que el Señor les ama. ¿Cuántos dicen amén? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ellos no menospreciaron las bondades de Dios, las disfrutaron, a pesar de su condición de leprosos. Gozaron de la gracia de Dios y estuvieron dispuestos a compartir lo que de Dios habían recibido. Ellos se pudieron haber enriquecido si ninguno los había visto. Sin embargo, ellos entraron en la ciudad y dieron la buena noticia a todos allí, incluido el rey, de que el Señor había tenido misericordia y que ya los sirios estaban allí presentes. Nosotros estamos llamados a conectarnos con Dios, pero también estamos llamados a conectar a otros con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. La iglesia se tiene que movilizar. El pueblo de Dios se tiene que pellizcar y debemos decirnos a nosotros mismos, no estamos haciendo bien. Debemos ganar almas. Debemos llevar el nombre del Señor a los que no conocen. No debemos ser cristianos estériles, sino fértiles. Anunciemos que Cristo es pan, vino y luz, sal, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay oportunidad, que en Cristo hay salvación. Debemos anunciarlo. La gracia de Dios nos alcanzó. Como les dije, éramos así, leprosos. El Señor perdonó nuestros pecados. Y hoy el Señor está llamando a su pueblo para que entremos en ese propósito de conectar a otros con el propósito que Él tiene con la humanidad. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios para conectar a otros. Amén, hermanos. Déjese usar por el Señor. Dios te va a poner gente en el camino. No sé, de pronto en el trabajo, tu jefe, o tu patrón, compañero de estudio, no sé, un compañero de trabajo, un familiar, un vecino,
alguien que usted sabe que está pasando por una situación, no es bueno que usted reciba y reciba de Dios palabra tras palabra, bendiciones tras bendiciones, y estamos viendo que gente de nuestro alrededor se está perdiendo sin Dios. Gente ahí hasta muy cerquita de la casa de nosotros, en unos problemas terribles, problemas matrimoniales, problemas de una cosa y de otra, y nosotros ¿qué estamos haciendo? Si el corazón de Dios late permanentemente por las almas. Qué día yo compartiendo con los líderes familiares una palabra. A mí esa palabra me ministró tanto. Cuando hay 3 parábolas en las que el Señor habla: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Cómo el Señor le dio tanta importancia a los perdidos. Tanta importancia que el Señor le dio a los perdidos. Tanto que la Biblia dice que dejó las 99 y buscó la que estaba perdida. A mí eso me llama la atención. Dejó 99 que estaban seguras y se fue por la perdida. Dios ama a los perdidos. Dios ama nuestra tierra. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere que este próximo mes que se inicia, ya se terminó febrero, este año está corriendo tremendamente. Hermanos, es el mes del Espíritu Santo. Dejémonos usar por el Señor. ¿Sí me escucharon que les estoy diciendo? Déjese usar por el Señor. Deje que a través de su vida otros conozcan al Señor. Sea usted un puente de conexión. Dígale a otro: mire, tenemos un tiempo especial de conexión con Dios. Motívelos a asistir a nuestro tiempo de conexión, que es el 25 y el 26 de marzo. Trabajemos en equipo, pongámonos todos, hermanos, la camiseta y vamos a decir, vamos a llevar a otras personas para que se conecten con Dios, para que conozcan el amor de Dios. Qué alegría cuando haya esa bienvenida aquí, que usted sepa: mire, esa persona yo la conocí en estas condiciones. Y ver ahora cómo ha cambiado. Verle usted una sonrisa en el rostro. Ver usted que está saltando en la presencia de Dios, y que lo más seguro es que le va a dar un abrazo y le va a decir: gracias por haberme invitado a ese tiempo. Le aseguro que esa persona tendrá agradecimiento hacia usted por toda una vida. ¿Por qué? Porque usted fue instrumento en las manos de Dios para conectar a otros con el propósito de Dios para sus vidas.